Hoy he denunciado al ministro de Educación, el señor Omar Bellis Ramos. La denuncia consiste en un caso de nepotismo. Dentro del Ministerio de Educación, este señor tiene trabajando a sus familiares directos, hijos de sus hermanas, sobrinos naturales de este señor. Reciben salarios jugosos, arriba de 9.000 bolivianos, 9.000, 16.000, 12.000 bolivianos. En tiempos de crisis no podemos permitirnos que el Estado sea un botín familiar, que estas organizaciones delincuenciales como la del señor Omar Bellis y su familia lucren del Estado y lo utilicen como una empresa de enriquecimiento familiar. Es necesario que el gobierno de Luis Arce destituya al ministro y lo procese como debe ser. Este señor no puede beneficiarse a él y a su familia directamente del Estado. Hoy he denunciado al ministro de Educación, el señor Omar Bellis Ramos. La denuncia consiste en un caso de nepotismo. Dentro del Ministerio de Educación, este señor tiene trabajando a sus familiares directos, hijos de sus hermanas, sobrinos naturales de este señor. Reciben salarios jugosos, arriba de 9.000 bolivianos, 9.000, 16.000, 12.000 bolivianos. En tiempos de crisis no podemos permitirnos que el Estado sea un botín familiar, que estas organizaciones delincuenciales como la del señor Omar Bellis y su familia lucren del Estado y lo utilicen como una empresa de enriquecimiento familiar. Es necesario que el gobierno de Luis Arce destituya al ministro y lo procese como debe ser. Este señor no puede beneficiarse a él y a su familia directamente del Estado. Hoy he denunciado al ministro de Educación, el señor Omar Bellis Ramos. La denuncia consiste en un caso de nepotismo. Dentro del Ministerio de Educación, este señor tiene trabajando a sus familiares directos, hijos de sus hermanas, sobrinos naturales de este señor. Reciben salarios jugosos, arriba de 9.000 bolivianos, 9.000, 16.000, 12.000 bolivianos. En tiempos de crisis no podemos permitirnos que el Estado sea un botín familiar, que estas organizaciones delincuenciales como la del señor Omar Bellis y su familia lucren del Estado y lo utilicen como una empresa de enriquecimiento familiar. Es necesario que el gobierno de Luis Arce destituya al ministro y lo procese como debe ser. Este señor no puede beneficiarse a él y a su familia directamente del Estado. Hoy he denunciado al ministro de Educación, el señor Omar Bellis Ramos. La denuncia consiste en un caso de nepotismo. Dentro del Ministerio de Educación, este señor tiene trabajando a sus familiares directos, hijos de sus hermanas, sobrinos naturales de este señor. Reciben salarios jugosos, arriba de 9.000 bolivianos, 9.000, 16.000, 12.000 bolivianos. En tiempos de crisis no podemos permitirnos que el Estado sea un botín familiar, que estas organizaciones delincuenciales como la del señor Omar Bellis y su familia lucren del Estado y lo utilicen como una empresa de enriquecimiento familiar. Es necesario que el gobierno de Luis Arce destituya al ministro y lo procese como debe ser. Este señor no puede beneficiarse a él y a su familia directamente del Estado. Hoy he denunciado al ministro de Educación, el señor Omar Bellis Ramos. La denuncia consiste en un caso de nepotismo. Dentro del Ministerio de Educación, este señor tiene trabajando a sus familiares directos, hijos de sus hermanas, sobrinos naturales de este señor. Reciben salarios jugosos, arriba de 9.000 bolivianos, 9.000, 16.000, 12.000 bolivianos. En tiempos de crisis no podemos permitirnos que el Estado sea un botín familiar,
que estas organizaciones delincuenciales como la del señor Omar Vélez y su familia lucren del Estado y lo utilicen como una